Buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Aquí desde los barriles una vez más, comenzando el otoño, ya en las tardes una brisita mejor, más fresquecito, y le damos gracias a Dios que está mejor, clima cambiando, pero que pues nos da la vida el Señor y nos da la salud. Saludos a todos mis hermanos, a todos los que vean este video, les mando un abrazo, bendiciones. A todos mis hermanos en Cristo, aquí en Piedra Angular, Los Barriles, Campamento, bendiciones, reciban un cordial saludo y pues estamos a martes 22, son las 3:47 de la tarde y bueno, como cada semana, pues estoy sacando un video, alguna enseñanza y vámonos al grano, como dicen, al asunto. Padre Celestial, gracias por esta tarde que nos da la vida, la salud, me permites un día más estar aquí para meditar en tu palabra, en este estudio de tu palabra, del libro de Santiago. Los que tienen una Biblia por ahí, en el capítulo 4 vamos a ver los 17 versículos y después vamos a profundizar un poquito más para aprender ustedes y yo más acerca de la palabra y que podamos abrir nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque la verdad nos hará libres. Necesitamos conocer la verdad. Y bueno, ayer yo, una persona que vino a mi casa aquí, ¿verdad? Porque buscando trabajo y me dijo, no, yo soy cristiano y entonces, ¿qué hiciste tú para ser cristiano? Y me explicó, pero no nada fundamentado en la palabra de Dios y a veces podemos profesar algo que no sabemos ni qué es y es extraño escuchar lo que una persona que se dice que es cristiana y todo lo contrario en su vida y no hay un testimonio verdadero o han sido mal enseñados y bueno, le doy gracias a Dios que pude hablarle y pues ofrecerle un lugar para dormir también y apoyarlo. Esperemos que pues se siga acercando más al Señor. Oremos por este muchacho. Bendecimos a todos los pastores Baja Sur, allá en Mochis y todo La Paz y Cabo y el San José. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 4 de Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligidos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora
los que decís, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? La fe produce humildad. La fe produce dependencia de Dios. La fe produce humildad en Santiago 4.1, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Verdad? Y vemos ahí que la palabra ahí en Hechos 15:13 nos habla, pues Jacob, ¿verdad? Estaba ahí entre los hermanos, dice, oídme por el cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y en el Hechos 21:18 dice la palabra, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos los ancianos. Jacobo era Santiago, el medio hermano de Jesús, era, por eso lo mencioné anteriormente, un líder de la iglesia en Jerusalén. Fue martirizado en el año 62. Las cosas no estaban tan fácil en aquellos tiempos como ahora. Pues, tenemos toda la libertad para predicar hasta por internet y cómodamente en la casa, pero aquellos tiempos no eran igual. Hoy la tenemos fácil aquí en México. Hay países que todavía está difícil por políticas, ¿verdad? Y ahí a los creyentes en Jerusalén, ¿verdad? Santiago les hablaba con ese carácter, pues no muy suavecito, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos, ¿verdad? Entre vosotros, les decía, ¿verdad? Y bueno, pleitos, conflictos, argumentos, un problema en la primera iglesia, ¿verdad? No creo que nomás en aquellas iglesias, sigue habiendo lo mismo dentro de todas las iglesias, conflictos, ¿verdad? Y bueno, ahí en Tito, ¿verdad? Vemos la instrucción que da Santiago, ¿verdad? Le dice a Tito en el 3:9 y nos lo dice a nosotros también, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Ahora, ¿de dónde vienen los pleitos entre los hermanos? Pues sus pasiones, envidia, sus miembros pelean en su corazón, en su mente, no entre los hermanos, hay una lucha espiritual dentro de nosotros. Romanos 7:23 nos lo dice claramente, y escuchen la palabra como dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? Que queremos hacer una cosa y a veces la carne nos lleva por otro lado y hay una lucha dentro de nosotros. Santiago 4:2 dice la palabra, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿verdad? Lo que dice en la traducción, ¿verdad? De la palabra de Dios, en la Reina Valera 60, en la Biblia de las Américas dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, porque combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. El problema, la codicia, ¿verdad? Y en Éxodo 17, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice la palabra ahí, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? Es la codicia, homicidio, ¿verdad? Aborreció a su hermano, en 1 Juan 3:15,
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hoy en nuestros días parece ser que esto es algo que vivimos, ¿verdad? Comúnmente, ¿verdad? Aborrecemos a nuestros hermanos, aún de la fe, y a veces hasta nuestros hermanos de carne. Hay padres que pues batallan mucho con los hijos, que entre los hermanos no se quieren por diferentes situaciones. La envidia en Gálatas 5:26 dice la palabra de Dios, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La pregunta sería, ¿hay envidia todavía entre congregaciones, entre la iglesia, entre pastores, entre ministros, entre todo tipo de gente? Pues podemos decir que está esa envidia, ¿verdad? Porque hay una lucha entre nosotros mismos y sí, nos envidiamos a los unos a los otros y no está el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Y entonces crea pleitos entre los hermanos. La envidia es un pecado contra Dios. Dice la Biblia en Juan, 1 Juan 3:15, en la versión de las Américas, todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En Gálatas, que ya lo dijimos, 5:26, ¿verdad? En la 60 es, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a, a otros. Y en la segunda parte del versículo dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pidan de Dios quien da con abundancia. Ahí en Santiago 1:5. En lugar de pelear por las cosas, deben de pedir a Dios, ¿verdad? Y ahí en la 95, Reina Valera 95, en Santiago 1:5, dice la Biblia, en el capítulo 1 de Santiago, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de Dios porque andamos muy ocupados en nuestras necesidades carnales y pues poco leemos la Biblia, poco oramos y se nos olvida que Dios está ahí para que nos dé sabiduría, ¿verdad? Pero la palabra dice, pídale a Dios y Él, ¿verdad? Nos va a dar. Santiago 4:3, ¿verdad? En Reina Valera 60 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y sí, a veces nos podemos inclinar en muchas cosas que no le agradan a Dios y pues puede cortarnos, ¿verdad? La bendición. Más problemas, ellos piden de Dios que dé abundantemente, pero piden y no reciben. ¿Por qué no reciben? ¿Verdad? Mucha gente pedimos y bueno, ¿y qué pasa aquí, verdad? Eh, pero Dios es soberano, Él sabe por qué no nos da lo que queremos y cuando lo queremos, pero vamos a seguir con la palabra. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad, no a la mía. Yo quisiera que todo lo que pidiera Dios me lo concediera. Imagínate por un momento ahorita si te concediera Dios todo lo que le pidieras. ¿Cómo estaría nuestra condición? Eh, no sé, es difícil pensarlo, ¿verdad? Pide mal algo contra la voluntad revelada de Dios. En Juan, 1 Juan 3:22 dice la Biblia, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo creo que podemos saber tú y yo cuando estamos siendo obedientes a su palabra, nos podemos ver en un espejo de la palabra de Dios y decir si estoy santificándome, apartándome de tantas cosas que nos pueden perturbar y que nos hacen pecar, ¿verdad? Sabemos que somos todos pecadores, pero Dios nos pide, ¿verdad? Que hagamos su voluntad y entonces Él nos da lo que quiere proveernos según Él nos quiera bendecir, ¿verdad? Piden solo para gastar en sus deleites, placeres, pasiones o malos deseos.
Dios da las cosas que necesitamos en abundancia. Primera Timoteo 6:17. Bueno, fíjense lo que dice aquí el Señor en el 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A veces nos inclinamos por las riquezas, tenemos la seguridad que si tengo X cantidad de dinero en el banco y ya tengo asegurada mi vida, pero la vida no la tenemos asegurada. Podemos trabajar y montar muchas riquezas y de repente el Señor nos lleva a dormir. Y esas riquezas, bueno, como dicen el dicho ahí en el mundo, no sabemos nadie para quién trabaja. Así son inciertas, no sabemos. Así es que hay que vivir el hoy nada más. Mañana Dios sabrá. Claro que tenemos que trabajar y sí, pero no afanarnos en esas cosas. Un motivo correcto sería dar la gloria a Dios. En 1 Corintios 31, si pues coméis o bebéis, o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que debemos de entender ustedes y yo, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. En Reina Valera 60, en 1 Juan 15, 5, 14, perdón. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él está vivo, ¿verdad? Hermano, hermana, tú que dudas de que hay un Dios que vive y reina para siempre, quita esa duda porque Él nos oye. Tenemos la confianza y Él nos da cosas y nos bendice a cada uno conforme a su voluntad. Él sabe por qué a alguien le da más, a otro menos. A veces hay personas que todavía no reciben a Cristo y son exitosos en los negocios porque Dios tiene un propósito para todas las cosas. Así es que démosle gracias por lo que tenemos. Primera de Juan 3:22, ¿verdad? En la 60 dice, y cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Timoteo 6:17 en la Reina Valera 95. Esa es la otra traducción. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así es que hay que confiar en el Dios vivo. Primero de Corintios 10:31, en la 95, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo se enemistará contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Verdad? Almas adúlteras, infieles a Dios. Fíjense lo que dice aquí en Jeremías 3, capítulo 3, del versículo 6 y 8. En el 6 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, ahí fornica. En la 60, el 3:8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, ¿verdad? Amigo del mundo, en Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es un Dios celoso, no quiere rivales, demanda lealtad a Él solo, ¿verdad? Y vemos aquí en pues Éxodo 34:14, dice la Biblia en la 95, dice, no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios, ¿verdad? Celoso, ¿verdad? En Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Él da mayor gracia a pesar de la rebelión e infidelidad del hombre. La gracia de Dios siempre sobreabunda, ¿verdad? Y aquí en Romanos 5:20 dice la palabra de Dios, la ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Dios, todavía estamos en el periodo de la gracia, ahorita ya se está terminando, estamos en tiempos peligrosos, hoy 21 de septiembre, está la cosa allá en el Medio Oriente calientita, Israel, tantas cosas que están sucediendo, todos están las profecías cumpliendo, para el arrebatamiento de su iglesia. Está acabándose el periodo de la gracia y después viene la tribulación y pues tenemos que aprovechar bien este tiempo de chance que tenemos y tratar de alcanzar a otros, a nuestras familias, para que obtengan su salvación, para que se puedan ir al cielo con nosotros. El tiempo de llevar la palabra, apresurarnos a nuestras familias, no detenernos en hablar la palabra, al contrario, tenemos que seguir, que sobreabunde más con la tecnología, llegar a los que más podamos, hablando su palabra para que puedan obtener la salvación en este último tiempo de gracia. Se está acabando el periodo de la gracia. En Proverbios 3:34 dice la Biblia, ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. Santiago 4:7, ¿verdad? Someted pues a Dios y resistir al diablo y oirá de vosotros, ¿verdad? Primero tenemos que someternos a Dios, es un acto voluntario de nuestra parte. Eh, Siempre estamos bajo la autoridad de Dios, aquí significa obedece a Dios, resiste al diablo, ¿verdad? No es igual a Dios en poder ni autoridad. El diablo no tiene la misma poder ni autoridad. Dios le permite que sea el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la decisión de poner la armadura de Dios y caminar conforme a la palabra de Dios y cada vez que tengamos un problema y una situación difícil, decirle al diablo, la escritura dice esto, así como Jesús en el desierto, cuando fue tentado, ¿verdad? La palabra de Dios fue el arma potente contra el enemigo y esa arma la tenemos tú y yo para usarla. Así es que no es igual a Dios en poder el enemigo ni autoridad, ¿verdad? El diablo huye cuando tú estás firmes con la armadura. En 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿verdad? Dios tiene el equilibrio para ti, para mí, para todas las cosas. Nosotros podemos decidir cosas que no son correctas, pero Dios está ahí, ¿verdad? Hasta un límite nos da chance que pase, que el diablo nos tiente o pasen circunstancias, pero Él detiene, ¿verdad? No ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Satanás huye de los santos vestidos en la armadura de Dios. Como lo mencionaba, estás vestido con la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el yelmo, las guaraches de salvación, las sandalias de salvación, el escudo de la fe, ¿verdad? Bien armadito, no que te la quites la armadura y la pongas por un lado. Cuidado, tenemos que estar siempre con la armadura, ¿verdad? Puesta porque y activarla con la oración, porque si no la activamos con la oración, pues no pasa nada, ahí está la palabra, no la espada no la ejercitamos, pues el enemigo nos zarandea, ¿verdad? Así es que Satanás huye de los vestidos con la armadura de Dios. Eh, la palabra de Dios en Santiago, en la Reina Valera, en el 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Acercar a Dios, Él se acercará a ti, limpiar sus manos, purificar sus corazones, ¿verdad? Y vemos en Éxodo figuras de limpieza espiritual. Éxodo 30:18 dice la palabra, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Versículo 9 de Santiago, ¿verdad? Afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Un arrepentimiento verdadero. Primero se siente afligidos, hay dolor por las acciones. Lamentamos, ¿verdad? Y cambiamos de dirección.
lloramos mostrando lágrimas. Antes eran risas por los pecados, ¿verdad? Nos gozábamos en nuestros pecados. En el 10, Santiago 4:10, dice la palabra, humillaos delante del Señor y Él los exaltará, ¿verdad? A veces que tenemos que quitar muchas cosas que en nuestras vidas que no nos dejan, ¿verdad? No nos humillamos, somos soberbios, somos altivos, somos difíciles de convencernos por Dios, somos difíciles para creerle a Dios, pero si nos humillamos delante de Él, Él os exaltará. Delante del Señor, la poderosa mano de Dios, antes de ser exaltados necesitamos ser humillados. Él nos, el exaltarnos, Él nos exaltará a nuestro debido tiempo, ¿verdad? Y vemos en la Reina Valera 95 y en Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Quién eres para que juzgues? Eh, en la Reina Valera 60 dice el versículo 11 de Santiago capítulo 4, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No murmures, allá en Levíticos 19:16, no calumniar. Dice la Biblia en Levíticos, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, el mismo, ¿verdad? Nos dice Dios, no andes ahí contando mentiras, rollos de personas, hablando de otros, porque, ¿verdad? Dios te va a llamar a cuentas. Habla contra otra persona atrás de hablar con de otra persona atrás de la espalda, dar falso testimonio, lo vemos en los mandamientos de la ley de Dios, en Éxodo 20, que no demos falso testimonio, quebrantamiento de la ley suprema, ¿verdad? Al nosotros levantar falso testimonio. En Santiago 2:8 dice la Biblia, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Levíticos 19:16, no, dice la palabra, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Ya lo vimos, ¿verdad? Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Necesitamos amarnos unos a los otros. En Santiago 2:8, si en verdad cumplir la ley suprema, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. En el 11 de Santiago capítulo 4, ¿verdad? Hacer de la ley, ¿verdad? Juez de la ley, ¿verdad? Y vemos aquí en el 2:1 de Romanos, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Tenemos que tener cuidado, a veces se nos chispotea, ¿verdad? Y gracias que tenemos que podemos venir ante el trono de gracia y a su pronto socorro le pedimos perdón a Dios, pero que no se nos pase, ¿verdad? Porque tenemos esa carencia nosotros, ustedes y yo, ¿verdad? El juzgar, el chismear, el hablar de otros, ¿verdad? Dios nos ayude. Amén. Santiago 4:12 dice la palabra, un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que juzgues a otro? En Proverbios 9:19, 9:19 dice la Biblia, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, no os glorificas del día de mañana. Santiago 4:13 y 14, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
Santiago regaña a los que no toman en cuenta la providencia de Dios. Ellos hacen sus planes para para el futuro. Iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos, pero no saben lo que será mañana, no saben que su vida es como la neblina, ¿no? ¿Verdad? Que se desaparece rápido, ¿verdad? En Proverbios, no nos jactemos, Proverbios 27:1, no te jactéis del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos, lo que más podemos hacer es que aprovechar las misericordias de Dios cada mañana y darle gracias porque nos ha permitido levantarnos en la mañana y cantarle alabanzas y adorarlo. Y ya lo demás es ganancia. Desvanece. La vida es como un soplo muy corto. Aquí en Proverbios 27:1, ¿verdad? Ya lo vimos. En la 60, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En Job vemos un ejemplo. 7:7, recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver el bien. Job, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. ¿Cuánto te tardas en soplar? Rápido se va. Mis ojos no volverán a ver bien. Salmo 144:4. El hombre es como un soplo. Sus días son como la sombra que pasa. Una sombra rápido pasa. Santiago capítulo 4, del 15 al 16. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Si el Señor quiere, sí, todo es condicional. Debemos conformarnos a los planes de Dios. ¿Verdad? Ay, qué difícil es a veces, ¿verdad? Tener la paciencia. Señor, apúrate, ya quiero esto, ya quiero lo otro, ya quiero ir aquí, ya quiero hacer esto, ya quiero que se acabe la cuarentena, ya quiero que se acabe el COVID, ya quiero regresar a que sea normal como antes. Sabemos, hay que esperar en Dios. Si Dios quiere, ¿verdad? Hasta Pablo usó esa frase correctamente en Hechos 18:21. Dice la palabra en la, en la versión, ¿verdad? Sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Efeso. Nuestras soberbias, orgullo, arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Primera de Corintios 5:6 dice la Biblia, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado de omisión, no haciendo lo que debemos de hacer. En resumen del capítulo que acabamos de ver, la fe verdadera produce humildad, reduce pleitos. ¿Verdad? Repito, la fe verdadera produce humildad que reduce pleitos. Del versículo 1 al 2 aquí en el capítulo fue lo que hablamos. La fe verdadera produce dependencia de Dios que quita la jactancia, ¿verdad? Del 4 en adelante hasta el 17, del 13 al 17. Así es que démosle gracias a Dios en esta hermosa tarde que pudimos aprender un poco del libro de Santiago, donde pues vimos varios puntos aquí importantes para nuestras vidas que a veces pasamos desapercibidos. Pidámosle a Dios que nos ayude a ustedes y a mí a pues a poder aplicarnos en todo esto que Dios nos enseña. Sí, entiendo, son tantas cosas, ¿verdad? Que debemos de nosotros ser obedientes a Dios. De repente se nos pasan algunos mandamientos, ¿verdad? Y la carne nos seduce y nos domina y somos llevados por otro lado. Así es que oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Vemos que Santiago Jacobo tenía un carácter bueno para hablar, firme para hablar, y pues hoy nos enseña mucho y que también nosotros debemos de depender de tu palabra y de esforzarnos a ser obedientes, Señor. Perdona todas nuestras faltas en esta tarde ya de este martes. Eh,
22, ya el principio de otoño, Padre, y que estos cambios de clima aquí en esta área de los Barriles La Paz y Cabo y todo esto nos anime a seguir adelante predicando tu palabra, siendo verdaderos cristianos, obedientes a tu palabra. Padre, predicar el arrepentimiento, Señor, que la gente proceda al arrepentimiento para que se pueda ir al cielo con toda paciencia, Señor, danos la paciencia. Bendigo a todos mis hermanos de esta área de los Barriles, de Baja Sur, de Mochis, de la República Mexicana, del mundo en general, la mesa directiva de la Alianza, Padre, a todos los pastores de otras comunidades, de otras denominaciones, todos los que predicamos a Jesucristo. Padre, un abrazo a la comunidad en general. Sana al enfermo, Señor. Al que no entiende, dale entendimiento. A aquellos que en nuestras familias, que nos ha por los años, muchos años, costado trabajo para que vengan a tu camino santo, Señor. Padre, te pido en esta hermosa tarde que toques sus corazones. Tú conoces, Señor, cada familiar de nosotros, porque el tiempo es corto, Señor, y tu venida viene pronto. Así es que en esta hermosa tarde te intercedemos por ellos. Te pido por la iglesia en general, en el mundo, Señor, Padre, que más almas podamos alcanzar. Hay muchos dinosaurios en las iglesias, ya mucha gente que conoce y que necesita también comenzar a ejercitar su fe. Que haya un ejercicio de fe y que pueda leer y orar y interceder. Aquí en esta área de los Barriles, Señor, mándame líderes, músicos que quieran apoyar tu obra, Señor. Padre, que quieran estar tiempo completo, Señor, que tú les des la provisión. Padre, que tú les des ese anhelo de servirte. Hay mucho trabajo en esta área, Padre, y bueno, los obreros son pocos, la mies está ahí lista y necesito de tu ayuda, Señor. Así es que, Padre, bendíceme con ayudas en diferentes áreas. Padre, te bendecimos al pastor Mario Dicio y a Dulce. Bendíceles el trabajo que están haciendo ahí en el campamento. Padre, te pedimos por ellos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy en esta tarde por este tiempo. Me despido de ustedes. Están invitados aquí a los Barriles. Tenemos el culto a las 10 de la mañana el domingo. Pues si tienes oportunidad, los lunes oración a las 7 de la noche. El jueves también tenemos reunión a las 7. Estamos orando, intercediendo. Seguimos los protocolos lo mejor que podemos. Gracias a Dios que pues somos pocos. Ahorita pues de perdida que puedan reunirse unos 40, pues podemos hacerlo aquí porque somos pocos, ¿verdad? Pero unos 40 yo creo que sí me están permitidos y pues es lo que le pido al Señor, que añada más gente aquí en el campamento y en todas las congregaciones. Bendice a los misioneros también, te pedimos por los misioneros que siguen trabajando, Señor, ayúdales, Señor, y Padre, bendice a la Alianza Misionera Cristiana del Mundo en general, la de México, necesitamos tu ayuda, Señor. Padre, bendice al liderazgo de la mesa directiva de la Alianza Mexicana y que podamos unirnos en el trabajo, cada quien haciendo lo que tiene que hacer, que pues el Señor nos ha llamado a servirle y le damos gracias al Señor por ello. A pesar que a veces tenemos muchas situaciones y no quiero nombrar nada de las situaciones, pero Dios sabe todas las necesidades que tenemos cada uno, las luchas, las pruebas que pasamos como pastores, pero es una bendición, es un reto trabajar para el reino de los cielos y recuerden, hermanos y hermanas, que ya no somos de este mundo, nuestra ciudadanía es del cielo, es celestial. Así que nosotros nos regimos por las leyes del cielo, ¿verdad? No tenemos que obedecer las leyes que nos dictan aquí en la tierra porque Dios les ha dado el poder, les ha dado la autoridad y nosotros, pues si nos lo dice Dios, tenemos que obedecerlos. Pero
somos ciudadanos del cielo. No se te olvide, ¿verdad? Que eres ciudadano del cielo y tenemos que actuar como tales. Eso le pedimos mucho la ayuda del Señor, que nos ayude a ti y a mí a entender nuestra ciudadanía, ¿verdad? Mucha gente quiere ser ciudadano americano, ¿verdad? Por los beneficios, su trabajo, tantas cosas, pero debían de anhelar más la eterna, la ciudadanía eterna, ¿verdad? Donde hay calles de oro, mar de cristal, donde el Señor nos ha preparado un lugar especial para todos sus hijos que Él ha llamado. Así es que le doy gracias. Se despide de ustedes, Pastor Francisco Vázquez, Piedra Angular Barriles. Oren por mí también, necesito mucha oración. Yo sé que necesito aprender más, muchas cosas, pero pues un día le dije al Señor, así como soy, Señor, tú entréname. Y pues aquí he estado entrenándome. Y Señor, le digo, enséñame. Sé que soy un instrumento de la caja de herramientas un poco oxidada, ¿verdad? Que necesita limpieza y que necesita una aceitada y que necesita usarse más, pero es una decisión y el Señor, pues poco a poco voy aprendiendo, voy creciendo. Así es que anímame con tu oración, no directamente, también acepto críticas constructivas, de todo tipo de críticas, ¿no? El Señor, pues gracias que me ha dado un gozo y sean buenas, sean malas, las tomo y digo, Señor, gracias porque tú me quieres enseñar algo nuevo y tomo esa vitamina celestial del Espíritu Santo y le digo, Señor, bueno, hay que quitar, hay que cambiar, hay que hacer esto, pero todavía hay el viejo Francisco, pues lo estoy cada vez eliminando y es un proceso de toda la vida. Así es que tú no te sientas mal, no sé cómo esté tu situación, pero cada uno sabe cómo está espiritualmente y qué son las cosas que tenemos que cambiar, quitar. A lo mejor somos medio envidiosos, a lo mejor somos medio murmuradores, a lo mejor somos un poco mentirosos, o a lo mejor, y ahí están toda la lista en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, del 18 en adelante, los deseos de la carne, que te dice el Señor que no heredaremos el reino de Dios, así es que hay que ponernos las pilas para no dejar todas esas cosas y vivir conforme al Espíritu. Paz, amor, eh, bueno, las 13 características. Dios les bendiga. Amén.